Bien, ahora vamos a hablar, hemos terminado ya todo lo que se refiere a peso, talla, que no hay mucho secreto, salvo que ustedes quieran indagar un poco más por su cuenta. Hay bastantes cosas que hablar, pero como patología ya, ¿no? Como obesidad, como desnutrición, etcétera, etcétera. En este caso, vamos a empezar hablando de semiología de la piel. Parecería que es una semiología muy, o sea, especial en la parte de semiología que nosotros hacemos el estudio, ya sea por órganos o por sistemas. En este caso, semiología de piel está considerado dentro de lo que es perdón, semiología general. Por eso vamos a hablar de semiología de piel. Esto ya lo conocen, ya lo han visto en histología, perdón, pero vamos a mencionar algunas características, ¿no? La piel se considera que es un órgano, es el órgano más externo del cuerpo humano y que envuelve todo nuestro organismo sin dejar solución de continuidad, ni siquiera a nivel de las cavidades, ¿no? La cavidad orofaringea o anal o nasal, por ejemplo, se continúa con otro tejido que es la mucosa, es decir, no deja nada de continuidad. Por eso funciona inclusive como una barrera, ¿no? Una barrera protectora. Pesa entre 3 a 4 kilos, lo que representa aproximadamente el 6% del peso corporal total. En algunos libros pueden encontrar hasta el 16%, dice, pero no creo. Es mucho para pesar. Solamente estamos hablando de la piel, nada más, ¿ya? No tanto de las personas que tienen obesidad y bastante tejido o panículo adiposo. Tiene múltiples funciones como ser protección frente a agresiones, detección de estímulos neurosensoriales, homeostasis, termorregulación, función metabólica, que ustedes ya han debido ver en fisiología, porque es una materia fundamental y muy interesante y muy bonita. Entonces, cuando decimos protección frente a agresiones, se refiere de todo, ¿no? Agresiones físico-químicas, por ejemplo, golpes, traumatismos, caídas, o químicas, cualquier sustancia que esté en contacto con la piel va a evitar de que ingrese esa sustancia hacia el organismo, ¿no? Entonces, actúa frente a agresiones, ya sea inclusive virales, bacterianas y todo lo demás. Ustedes saben muy bien que en nuestro organismo, en la piel generalmente tenemos cualquier cantidad de gérmenes, ¿no? Pero que no ingresan a nuestro organismo precisamente porque actúa como una capa, una coraza en realidad de protección de nuestro organismo. La detección de estímulos neurosensoriales, ustedes saben perfectamente que por centímetro cúbico de piel existen ahí todos los receptores sensoriales que tenemos como para detectar lo que es la presión, el tacto, el calor, el frío, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahí están los corpúsculos de Krauss, de Zucchini, Pacini, etcétera, etcétera. No vamos a repetir aquello. La homeostasis, por la piel, usted sabe muy bien que se puede eliminar sustancias como a través del sudor, obviamente el líquido, electrolitos y todo lo demás, y actúa como una función termorreguladora porque a través de la piel se puede eliminar el calor corporal en exceso a través de la sudoración también, ¿no? Y también una función metabólica relacionada con la vitamina D y el calcio fundamentalmente. Entonces, simplemente como recordatorio. Ustedes saben muy bien, perdón, ustedes saben muy bien que la piel no solamente se compone de las 3 capas esenciales que conocemos, sino también de los anexos de la piel, como son los folículos sebáceos, las glándulas sudoríparas, ¿cómo se llama esto? La grasa, el colágeno, músculo. O sea, por centímetro cúbico tenemos gran cantidad de elementos que se estudiaron ya en histología. Por lo tanto, simplemente le estamos mencionando que tenemos las características histológicas de la piel considerado entre 4 o 5 capas, ¿no? Actualmente creo que consideran simplemente 4 capas, porque el estrato lúcido y el estrato granuloso se considera una sola, la capa córnea que está en permanente cambio, y el estrato basal y el espinoso donde se encuentran un montón de células. Pero lo que nos interesa en semiología de la piel es que más allá de las características anatómicas que hicimos simplemente hemos enumerado, ni siquiera hemos hecho un recuerdo, tenemos que en cualquier órgano o sistema tenemos que hacer la historia clínica o la anamnesis, ¿no? Inicia siempre con la anamnesis, que ustedes ya conocen y deben estar practicándolo con los docentes de práctica que se les ha asignado.
¿no? La historia clínica empieza con la filiación, o la anamnesis empieza con la filiación y todo lo que es el motivo de consulta de enfermedad actual. Luego tenemos el examen físico. El examen físico en semiología dermatológica simplemente tenemos la inspección y la palpación. Generalmente no se utiliza la percusión, salvo hay una masa en piel bastante grande y relevante que se podría percutir para ver la consistencia, ¿no? Pero es mejor hacerlo con la palpación. Auscultación, ni idea, no se ausculta, salvo que usted se encuentre igual en algunas zonas determinadas una lesión que pareciera que fuese, digamos, vascular, pero eso tampoco es lesión de piel, sino que se manifiesta a través de la piel. Entonces, para la piel generalmente es inspección y palpación, ¿no? Y las pruebas complementarias, que tampoco son muchos, solamente son inmunohistoquímicas nada más, y algunas biopsias, que es lo que más se utiliza, ¿no? Entonces, la historia clínica generalmente está compuesta de una manera un poco más sencilla si hablamos alguno de sus compañeros se ha debido dormir y está con el micrófono abierto. José Luis Durán, por favor, apaga tu micrófono. Bien. Entonces, ¿me escuchan, no, ustedes? Sí, doctor. Ya, perfecto. Muy bien. Por favor, van a tratar de apagar siempre sus micrófonos. Algunas veces sí se escucha algunas cosas que no debemos, ¿no es cierto?, con el micrófono abierto. Obviamente ocurre también en mi casa, no me voy a santificar tampoco, pero durante las clases hay que tratar de apagar siempre el micrófono, salvo que se les pida la participación, por favor. Entonces, les estaba mencionando de que en semiología de piel siempre hay que iniciar también con la historia clínica, y en la historia clínica ya conocen ustedes nombre, edad, sexo, procedencia, ocupación, que es lo más importante, ¿no? Y después hacemos lo que se refiere a el motivo de consulta y la enfermedad actual. Y en el examen físico directamente, a ver un ratito, creo que aquí tengo, en semiología de piel, tenemos que hablar fundamentalmente de la fecha de inicio. Generalmente la gente viene por la presencia de lesiones, no se olvide, ¿no? Fecha de inicio, cuándo ha iniciado la enfermedad o las lesiones, la evolución, cómo ha ido evolucionando las lesiones, se ha ido de manera paulatina o progresiva o apareció de manera brusca. Si es que ha desaparecido en alguna parte del organismo y aparece en otra, porque es la característica de las lesiones dermatológicas, si ha habido mejoría o no, o si ha habido recidivas. Hay factores agravantes, factores atenuantes, la medicación que haya podido recibir el o la paciente, ¿no? Y además la aplicación de sustancias, que es muy común, ¿no? En piel, pues mucha gente prefiere muchas veces utilizar lo que ellos creen conveniente sin ir a consulta médica. Que si lociones, hierbas, no sé, hay muchas cosas que la gente utiliza, ¿no? Antecedentes familiares y antecedentes de alergia personales. ¿Por qué? Porque es muy importante en lo que se refiere a patología dermatológica, ¿ya? Antecedentes familiares de alergias y cuadros dermatológicos como las crónicas, por ejemplo, la psoriasis, etcétera, vitiligo y todo lo demás, ¿no? Y antecedentes personales de alergias, fundamentalmente para relacionar si es que el paciente tiene un cuadro de atopía, que quiere decir cuadros alérgicos frecuentes, pero que están predispuestos de manera genética, ¿ya? Y además antecedentes personales de alergias a alguna sustancia o algún elemento que la persona haya podido ya sea consumir por vía oral o inhalar o aplicarse en piel, etcétera, o también de algún medicamento o producto al cual el paciente pueda presentar alguna reacción alérgica. Entonces, esto ya no lo vamos a repetir a profundidad porque ya lo hemos hecho muy bien en historia clínica. ¿Cuáles son los principales síntomas y signos de una patología del aparato o de la piel? Entonces tenemos el prurito, el dolor, la sensación de frío, la sensación de calor, hormigueo, quemadura, alteración de la sensibilidad cutánea, ¿no? O el escozor y el dolor. Hay que ver qué tipo de dolor es, si es un dolor lancinante, pungitivo o es un dolor urente, ¿no?
también existe otro tipo de sensaciones que nosotros llamamos disestesias y parestesias. Y alteraciones de la sensibilidad cutánea, eso no solamente significa, por ejemplo, estos síntomas, que son personas que tienen alteración exclusiva de la piel, sino también puede ser secundario a enfermedades de órganos internos o enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, ¿no? La diabetes afecta al sistema nervioso autónomo y al sistema periférico. Entonces, es necesario relacionar estos síntomas no solamente con enfermedades de tipo dermatológico exclusivamente, sino que las enfermedades orgánicas o sistémicas metabólicas también pueden manifestarse a nivel de piel. Luego, dentro de lo que habíamos dicho del examen físico, una vez que ya hemos hecho todo lo que es la anamnesis y el interrogatorio, en el examen físico hay que tomar en cuenta muchas cosas que no las tomamos en cuenta en semiología o en examen físico, por ejemplo, cardiológico, respiratorio. Acá tenemos las características generales de las lesiones, porque ustedes saben muy bien que estas lesiones se manifiestan fundamentalmente a nivel de piel. Entonces, cualquier lesión o erupción cutánea, que es la característica fundamental, tienen que describir tomando en cuenta muchos aspectos. El tamaño, ¿no? Tienen que describir el tamaño, la forma de la lesión, el color de la lesión, la superficie, los bordes, la consistencia y el número. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de, digamos, de un lunar, ¿no? Un lunar que haya aparecido, que está creciendo. Entonces, paciente se refiere al examen físico, ¿no? Presenta una lesión, a ver, en región de tórax, región infraescapular derecha, digamos, ¿no? Una lesión de forma redondeada, de un tamaño aproximado de 2 por 3 centímetros, color oscuro, ¿no? De una superficie rugosa, con presencia de folículos pilosos, bordes irregulares, consistencia semileñosa y el número de 2. O sea, esa es la forma. Si ustedes se encontrarían cualquier tipo de lesión, igual, ¿no? Se presenta una lesión de aproximadamente 6 a 7 en antebrazo derecho, cara interna, de bordes nítidos, irregulares, al tacto, temperatura corporal, temperatura aumentada o lesión caliente, muy dolorosa la presión, etc. Es decir, ustedes ya van a ver qué características tiene tanto a la inspección como a la palpación, que son los métodos semiológicos que más se utilizan en semiología de piel. Luego, dentro de los exámenes complementarios, ustedes han visto que si han visitado una dermatología o una dermatóloga o un dermatólogo, pues no tienen ni fonendoscopio, ¿no es cierto? Solamente tienen la parte clínica y sus equipos, y es que también viene con estética más. Entonces, los exámenes complementarios generalmente son clínicos, para hacer un diagnóstico adecuado, y se utiliza en muchos casos la lupa para mejorar la parte visual, el dermatoscopio, el dermoscan, la diascopía, la luz de Wood, que generalmente cambia de coloración las lesiones de acuerdo fundamentalmente al agente causal de esas lesiones, que está más relacionado con diferentes tipos de hongos o de micosis. En cuanto a los laboratoriales, generalmente se utiliza de rutina, algunos que nosotros ya conocemos como hemograma, química sanguínea en su conjunto, o de acuerdo a alguna sospecha diagnóstica ya inicial se puede pedir algunas otras cosas más. Pero de manera más específica piden microscopía o hacen microscopía de campo oscuro, cultivo de bacterias y hongos, pruebas serológicas, la prueba de sangre, que es simplemente el puntillado hemorrágico, y lo que más utilizan también en dermatología es la biopsia de las lesiones más representativas. Obviamente estamos hablando de las lesiones nodulares, de las lesiones tumorales. Cuando digo tumor, por ejemplo, no me estoy refiriendo a un proceso neoplásico, ¿ya? Es cualquier crecimiento, nosotros lo llamamos como tumor, no necesariamente cáncer. Entonces, la biopsia es la que da definitivamente el diagnóstico. Obviamente, si son lesiones eruptivas simplemente como una roncha, un abón o una lesión dermatológica por alergia, pues no es necesario hacer una biopsia para nada, ¿no? Eso ya es evidente. Entonces, ¿qué características de la piel vamos a estudiar nosotros en semiología de piel?
La turgencia, la elasticidad, la humedad, la temperatura, el color y la higiene. Obviamente lo primero es a la inspección. ¿Y qué es lo que vemos? El color, ¿no? Es lo que también vamos a ver a la inspección. Perdón, sigo todavía con exceso de tos. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en la inspección? El color y la higiene. Y a la palpación vamos a buscar la elasticidad, la turgencia, la humedad y la temperatura. Entonces, esto es muy sencillo de hacerlo. La turgencia, por ejemplo, está relacionado, al igual que la elasticidad, con las características del tejido que es la piel, relacionado con el estado de hidratación, relacionado con la cantidad de tejido elástico que tiene el paciente y obviamente está relacionado con tanto la turgencia como la elasticidad con la edad propia que tiene el paciente. Ustedes saben muy bien que en los niños la piel es muy elástica, es bastante turgente. En cambio, todo lo contrario ocurre en las personas de la tercera edad, donde la piel es seca, dura, ha perdido muchísimo la elasticidad por el propio proceso del paso de los años. La humedad está relacionado con la temperatura ambiente y la temperatura corporal que tiene el paciente y el estado de hidratación. Y la temperatura en sí también depende no solamente del estado ambiente, como ahorita, por ejemplo, o esta mañana que estaba haciendo bastante frío, entonces el organismo de cada uno de nosotros también tenía una temperatura corporal un poco más baja, ¿no? Y también depende de las características de la circulación sanguínea. No nos olvidemos que la temperatura corporal también está regulada por la sangre. Entonces, el color ya depende también de la cantidad de vasos, primero, ¿no? De vasos sanguíneos de la red capilar subdérmica. Y también depende de las características propias de la piel relacionadas al pigmento melanina, ¿no? Pero fundamentalmente, cuando hablamos de color, nos estamos refiriendo a la red capilar subdérmica. Y la higiene, pues simplemente para ver qué clase de lesiones podrían aparecer por falta de higiene, que es muy frecuente en el área rural fundamentalmente, ¿no? Aunque por el frío quizás muchos de nosotros ya no estamos bañando más seguido. Bien, en cuanto a semiología de piel, es importante que nosotros veamos tres aspectos fundamentales: la topografía, la morfología y la evolución de las lesiones. La topografía quiere decir que nos va a indicar el lugar donde se encuentra la lesión, el lugar del cuerpo donde se encuentra. Se dice que está localizada, diseminada y generalizada. Localizada cuando está en una área o una zona más pequeña, corta o estrecha. Por ejemplo, a ver, en mi frente, digamos, o en mi mejilla derecha, o en mi nariz, o en la palma de mi mano, o en mi dedo índice, qué sé yo. Es una lesión muy localizada cuando hablamos de una zona. Es una zona pequeña, no es extensa. Diseminada, decimos cuando la lesión se encuentra diseminada y abarca una zona más extensa, por ejemplo, brazo derecho, o tórax anterior, o todo el abdomen. Entonces decimos, en vez de estar diciendo presenta lesiones eritematosas y vesiculares de bordes irregulares, localizado en fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, en epigacho, en hipogacho, no. Si está diseminado en todo el abdomen, se dice simplemente se encuentra lesión diseminada en abdomen, ¿ya? Si encuentran una lesión que está diseminada en el brazo derecho, van a decir de localización y diseminada en brazo derecho. No van a estar diciendo en antebrazo, región de brazo, muñeca, palma de manos, dorso de mano, no. No es necesario hacer aquello. Con decir diseminada brazo derecho, ya entendemos que está tomada todo el brazo derecho. Y generalizada cuando se refiere a que todo el organismo o la piel está tomada con este tipo de lesiones, ¿ya? O sea, la topografía es muy importante. Siempre es necesario que digan dónde está ubicada la lesión. La morfología sirve para señalar qué tipo de lesiones. Vamos a ver nosotros en lesiones elementales de la piel, primarias y secundarias, cómo se subdivide, cómo se clasifica esas lesiones para poder nosotros describirlas, porque no vamos a decir, en región anterior de tórax hay una cosita redonda, media dura, media blanca, medio que se mueve, no. Vamos a tener que decir, presenta una lesión papular de aproximadamente 3 a 4 centímetros, fijo, inmóvil y de característica dura. Bueno, vamos a ver
una vez que conozcamos la clasificación de las lesiones, tanto primarias como secundarias, cómo vamos a dar el nombre a esas lesiones que vamos a encontrar. ¿Ya? Y la evolución se refiere desde cuándo y cómo ha ido evolucionando. Es decir, si se presentó de inicio con esas características esa lesión o ha ido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, ha ido aumentando de tamaño, ha ido cambiando de color, ha habido mayor sensibilidad o no sienten ninguna molestia, etcétera, etcétera. Eso quiere decir evolución. Además, si esas lesiones tienden a disminuir, a desaparecer, luego vuelven a aparecer en brotes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la característica fundamental que ustedes tienen que tomar en cuenta para poder realizar la descripción de las lesiones, la topografía, la morfología y la evolución de la misma. Todo esto van a ver muchísimo más y con detenimiento al año en dermatología. Entonces, acá tenemos una imagen, señores alumnos, de cómo se hace el estudio de la turgencia y la elasticidad. Se toma como una especie de pinza con el dedo pulgar y el dedo índice, se hace un pliegue de piel y se suelta. Una vez que soltamos inmediatamente, la elasticidad de la piel debe hacer que este pliegue que se ha formado, ¿no?, retorne al instante a su lugar de origen. Pero si el paciente no tiene la turgencia y la elasticidad adecuada, que más allá de que depende también de la cantidad de tejido elástico, entonces también marca la posibilidad de un cuadro de deshidratación, ¿no? Y acá tienen una paciente que vino muy, muy deshidratada, con un grado de deshidratación 2 a 3. Ya les voy a mencionar cuál era la causa. Donde se le hace el pliegue de piel, fíjense cómo queda o permanece durante varios minutos este pliegue de piel sin que haya podido retornar a su lugar de origen, tanto por la elasticidad como por la deshidratación que presentaba esta paciente. Entonces, la turgencia y la elasticidad es muy fácil de estudiarla a través de la palpación, realizando simplemente un pliegue de piel nada más del segmento que quieren estudiar. Lo más importante que nosotros tenemos que ver primero siempre es el color, ¿no? Y tenemos 4 grados de alteración de la coloración de la piel, fundamentalmente. Uno que es la palidez, lo contrario que es la rubicundez, la cianosis y la ictericia. Esos son los cambios generales de la piel que se pueden encontrar. Entonces, esto también depende, ya les vuelvo a reiterar, no solamente depende de las características de la circulación sanguínea, sino también depende de la cantidad de pigmento melanina, y esto ya es genético o de cuestión de raza, ¿no es cierto? Hay gente que tiene la piel muy, muy blanca y cuando van al consultorio parecería que tienen anemia, pero sin embargo es su característica física y se les hace el examen de sangre y tiene todos los parámetros normales, ¿no? Y la palidez es un poco difícil estudiarla en las personas de color negro, de la raza negra ya. No lo estoy diciendo de manera despectiva, sino que ustedes saben muy bien que las razas existen y el color de la piel también existe, ¿no? Entonces, en las personas de color oscuro, pues, o de piel oscura, perdón, no es muy fácil ver los cambios de coloración inclusive de la ictericia, ¿no? Y de la cianosis ni qué decir, porque tienen casi la misma coloración, un azul oscuro. Entonces, en las personas que tienen patologías de base, fundamentalmente relacionadas a la cantidad de sangre, entonces pues, se puede manifestar a nivel de piel la palidez, más allá de la característica física o hereditaria que puedan tener de la coloración de la piel propia. Entonces, nosotros cuando vemos palidez en la piel tenemos que indagar cuál es la razón, ¿no? Y hay muchas razones, solamente que hay que ver la palidez transitoria, diferenciarla de la palidez definitiva, ¿ya? La palidez transitoria se da simplemente por vasoconstricción, por alguna situación psicoemocional o algún tipo de estrés. Por ejemplo, cuando la gente se pone pálida es porque está bajo una situación de estrés y eso determina que la red capilar subdérmica se contraiga y al contraerse pues la sangre no llega como debería de llegar y por lo tanto a la piel, ¿no? Y por lo tanto se manifiesta la palidez. ¿En qué casos? A ver, ¿quién quiere participar? ¿En qué casos
la gente de manera transitoria se vuelve pálida. A ver, o la piel se vuelve pálida. ¿En qué caso se han puesto blancos ustedes transitoriamente hablando? Cuando se siente miedo, doctor. Ya, miedo uno, ¿qué más? Cuando un paciente presenta shock o hipotensión, doctor. Ya, pero eso no es transitorio. Si no se En la soluciona anemia también. la anemia tampoco es transitorio. Les digo, simplemente son situaciones psicoemocionales. Por ejemplo, el miedo, ¿no es cierto? Ustedes están caminando por ahí y de repente alguien se hace asustar, empiezan inmediatamente a tener una reacción ¿qué es lo que ocurre? Que se ponen blancas de miedo, ¿no? O cuando, qué sé yo, a ver, ¿qué les digo? Su mamá les ha dado permiso para ir a una fiesta solamente con sus amigas y va su mamá y les pilla en plena esquina con su pareja y ustedes se ponen blancos de miedo, ¿no? Entonces, ven sus notas que han reprobado y se ponen blancos de miedo. Entonces, es decir, hay una situación psicoemocional que afecta aquello, nada más, ¿ya? La palidez transitoria. Una vez que se recuperan de ese estado de shock o emocional, entonces directamente la coloración vuelve a su rostro, es decir, no estamos haciendo ningún tratamiento, ninguna medida, por eso se llama palidez transitoria. Pero en este caso no, ¿ya? La palidez definitiva es secundaria a alguna patología de base que hace que la sangre no llegue de manera adecuada a todo el organismo y fundamentalmente al nivel de la piel. Acá tienen de una paciente, por ejemplo, ¿no? Esta es la mano de una paciente, esta es mi mano, ¿no? Fíjense la diferencia de color que existe, una palidez muy marcada de esta paciente. Y cuando hablamos de definitivo hay que hablar y conocer las causas, fundamentalmente tendría que ser una anemia. Y la anemia hay un montón, ya van a ver en hematología, existen anemias de diferente naturaleza, la clasificación lo mismo, las anemias dishematopoyéticas, las anemias poshemorrágicas, las agudas, las crónicas, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de causas que pueden provocar una anemia. Entonces, fíjense cómo se manifiesta a nivel de piel. Normalmente para estudiar la anemia, les recomiendo 3 lugares. 1, las escleras. 2, la palma de las manos. 3, los labios y la lengua. Y 4, las uñas. Fíjense, acá es la misma paciente, ¿no? Vean la conjuntiva tarsal, que se llama esto, totalmente pálida. Perdón. Y eso que la paciente, como ustedes saben, es del área, procedente del área rural, pero es más blanco que yo. Miren, esta es mi mano, ¿no? Entonces significa que ha perdido muchísima sangre. Y también fíjense en la lengua, por favor, en los labios, que está muy blanco, pálido, y en el lecho unguial más se van a fijar que es absolutamente pálido. A colación, esta paciente ha entrado con 5.5 gramos de hemoglobina y 1.800.000 y algo, o 1.680.000 creo de glóbulos rojos. Tenía un proceso de CA de cuello uterino que sangraba y sangraba, pero la paciente nunca perdió el estado de conciencia, nada. ¿Por qué? Porque como sangraba ya hace muchos meses o años inclusive, ¿no? Que sin que vaya a un control ginecológico, pues se ha acostumbrado su organismo a vivir con muy poca cantidad de sangre y por eso la paciente lo único que sentía era signos de anemia o síntomas de anemia crónica, que son mareos ocasionales, debilidad y nada más. Cuando es una anemia aguda, obviamente entramos a lo que ya alguna compañera de ustedes mencionó en casos de shock, ¿no? Shock hipovolémico. En este caso no, la paciente estaba despierta, lúcida, por momentos tenía somnolencia, que es lo que más lo trajo a consulta, ni siquiera el sangrado. Entonces, fíjense las características de la palidez y cuáles son las circunstancias en las cuales se presenta. A ver, ¿quién me puede decir qué es rubicundez? Es como una hipersensibilidad o calor que se presenta en la piel y se suele observar
rubor en las mejillas debido puede ser a una hipotonía de los capilares. Ya, está bien. A ver, la rubicundez es todo lo contrario de la palidez, ¿no es cierto? Hay que ver también que acá existen dos tipos de rubicundez. Uno, la transitoria y otra que es la definitiva. ¿Quién de ustedes me puede decir en qué caso se puede presentar una rubicundez transitoria? Cuando nos ponemos nerviosos, doctor. Ya, está bien. O la vergüenza. Cuando el estamos pudor. avergonzados. Exactamente, ahí está la cosa, ¿no? Cuando alguien, no, ay, me has quemado y me he puesto roja, dicen, ¿no? Esa es la característica fundamental, entonces, de manera transitoria. Pasa el estado de pudor o de vergüenza que tienen y ya recuperan el color, ¿no? Por eso la gente dice, te has puesto blanco, blanco cuando le has visto llegar a tu mamá, ¿no? O te has puesto roja cuando tu novio te ha pillado con tu amigo. Bueno, esas son las características de una rubicundez transitoria, es por la llegada de mayor aflujo de sangre a la red capilar subdérmica. En este caso se manifiesta más en el rostro o en la cara. Muy bien, chicos, vamos a quedar aquí. Se va a terminar nuestro tiempo. El día miércoles seguimos avanzando. Lean, por favor, semiología de piel, lesiones elementales primarias y secundarias. ¿Ya? Muy bien, que les vaya bien, chicos. Gracias, doctor. A usted también. Gracias. Sí, doctor. No, Hasta luego, doctor. Gracias, Chao, doctor. hasta luego, doctor. chao, chicos.